Vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Abran ahí sus libros, su Biblia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, que estamos meditando y estudiando en él ya hace algunos meses. Este es el mensaje número 15 y todavía nos falta un buen tramo del libro de Josué. Entonces vamos a continuar ahí. Estamos en el capítulo 8. Busquen por favor Josué capítulo 8. Es fácil darse cuenta, en la medida en que leemos y estudiamos el libro de Josué, fácil darse cuenta que en el libro de Josué el Señor nos provee de varias lecciones que podemos aplicar en nuestra vida cada día, que podemos utilizar tú y yo cada día en esta lucha, en esta guerra espiritual que es la vida cristiana. Lo sabemos, la Biblia lo enseña claramente también, lo decimos aquí frecuentemente. La vida cristiana es eso, es un campo de batalla. El verdadero creyente está en batalla constante en contra del pecado, en contra de Satanás y aún en contra de sus propias pasiones y deseos, de su naturaleza pecaminosa. Y el libro de Josué nos provee, repito, de varias lecciones, muchas lecciones que podemos aplicar a nuestra vida espiritual para mantenernos firmes en medio de la batalla y para salir victoriosos también en las batallas. Estamos viendo entonces cómo el pueblo de Israel, ya estando del otro lado del río Jordán, ya en la tierra de Canaán, oficialmente empezaron a conquistar la tierra. El Señor se las había prometido siglos antes. Por medio de Josué y de Moisés también les había dicho, la tierra se las entrego yo, pero ellos tenían que conquistarla, ellos tenían que salir a la guerra, luchar en contra de los habitantes de allí de la tierra de Canaán, derrotarlos, destruirlos y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Ya vimos cómo derrotaron a Jericó, cómo destruyeron la ciudad de Jericó. Ya vimos también cómo en el primer intento de atacar la ciudad pequeñita de Ai, Israel fracasó rotundamente, fueron derrotados de manera humillante. El pequeño ejército de Ai los persiguieron, los corretearon, salieron huyendo y mataron como a 36 hombres de Israel, dice la Biblia en el capítulo 7. La razón es que Dios no estuvo con ellos. Y la razón por la que Dios no estaba con ellos en ese intento de conquistar esa pequeña ciudad es que había pecado en Israel, ya lo vimos en su momento. Pero el Señor es fiel, el Señor es misericordioso y el Señor es lento para la ira y grande en misericordia y está siempre dispuesto a perdonar. Y el Señor perdonó al pueblo de Israel. Eso sí, perdonó al pueblo de Israel cuando el pecado de Israel fue tratado. El pecado tenía que ser expuesto y el pecador tenía que ser juzgado y castigado. Cuando Israel hizo eso, el Señor los perdonó. Y dejó de estar enojado con Israel, como dice al final del capítulo 7. Y entonces el Señor le da a Israel, por medio de Josué, instrucciones acerca de lo que debían de hacer para entonces, ahora sí, ir y atacar la ciudad de Ai y entonces obtener la victoria. Pero Israel tenía que hacer las cosas o seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. No tenían que cometer el error que cometieron antes, que minimizaron la batalla, subestimaron al enemigo y dijeron, son bien poquitos, con unos pocos de nosotros que vayamos, con eso los vamos a derrotar. Tenían que hacer las cosas siguiendo al pie de la letra las instrucciones del Señor. Así que una vez que el Señor les aseguró y les hizo ver que ya no estaba enojado con ellos, que ya los había perdonado, el Señor le dice a Josué, no tengas miedo, en los primeros versículos del capítulo 8, no tengas miedo ni te desanimes. Y entonces le da la orden, toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai. Le hace saber también Josué, la batalla no ha terminado. La guerra no ha terminado. Todavía hay más batallas por delante y la que viene es la conquista de la ciudad de Ai. Ya te la entregué.
y ahora vas a hacer como yo te digo. Y el Señor entonces le da a Josué como líder de Israel, le provee de la estrategia a seguir. Y hermanos, la estrategia era simple, sencillo. ¿Cómo derrotar a la ciudad de Ai? Sencillo. El Señor les hace ver que tenían que hacerlo por medio de una emboscada. Vamos a leerlo. Capítulo 8, versículo 2. Desde donde dice, bueno, todo el versículo 2 dice así: los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen, dice, una emboscada detrás de la ciudad. Versículo 3. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Ai. Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros y los envió de noche. Con la siguiente orden, dice así: escóndanse en emboscada no muy lejos detrás de la ciudad y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Ai saldrán a pelear como lo hicieron antes, y nosotros huiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarlos de la ciudad, pues dirán: los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego a la ciudad, tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada entre Betel y el lado occidental de Ai. Pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento. Ahí está. Las instrucciones de Dios, repito, algo sencillo, una emboscada. Josué tenía que ir con todos sus hombres de guerra, dividirlos, ir él con unos y mandar a otro grupo que se escondieran detrás de la ciudad, preparando precisamente la emboscada. Ya lo leímos, y de hecho esto quiero que sea así, prácticamente nada más hacer la lectura, porque quiero que nos centremos ya en la parte final del capítulo 8. Entonces, aquí están entonces las instrucciones, la estrategia. Vamos a leer ahora la batalla como tal, versículo 10. Temprano a la mañana siguiente, Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Ai, acompañado por los ancianos de Israel. Todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche, Josué envió a unos 5,000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Ai, al oriente de la ciudad. De esa manera, el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué, por su parte, pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle del Jordán. Pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Vamos a brincarnos al versículo 19 ahora. Versículo 19. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo y ya no tenían a dónde ir. Pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que de la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera, los hombres de Ai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona. Nos brincamos al 24 ahora, versículo 24. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Ai en campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Ai, incluidos hombres y mujeres, 12,000 personas en total. Nos brincamos ahora al 27.
Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos, porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. ¿Ahí está? Quiero mencionar brevemente dos cosas acerca de esto que hemos leído ya. Número uno, la victoria de Israel. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ahora sí vencieron a la ciudad de Ai y antes no? ¿Por qué ahora sí y la vez anterior no? La respuesta la sabemos, ¿no? La vez anterior Dios no estaba con ellos. Ahora, una lectura rápida a estos versículos que hemos leído nos podrían llevar a cometer un error en cuanto a por qué Israel obtuvo la victoria. Y quiero que noten conmigo a qué me refiero. Hay dos versículos que no leímos, que intencionalmente ahorita los brinqué, pero quiero que los leamos ahora. El primero de ellos es el versículo 18. Versículo 18. En medio de la batalla, dice el versículo 18, entonces el Señor le dijo a Josué, apunta hacia Ai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. Ahora el versículo 26. Pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Ai fueron totalmente destruidos. Y nuevamente la pregunta, ¿por qué Israel, bajo el liderazgo de Josué, en esta ocasión sí obtuvo la victoria sobre Ai, a diferencia de la vez anterior? ¿Por qué? Repito, una lectura así rápida de estos versículos, sobre todo estos que hemos leído al último, nos pueden llevar a algunos a cometer el error de pensar que, bueno, pues es que fue porque Josué estuvo con la lanza levantada apuntando hacia la ciudad. Pregunta nuevamente, ¿esa fue la razón? No, y aquí tenemos que ser enfáticos y categóricos. No fue esa la razón. Hermanos, la victoria de Israel sobre Ai, óyelo bien, no dependió ni de Josué, ni de su lanza, ni del número de guerreros que llevaron a la batalla. No. La victoria de Israel sobre Ai dependió de principio a fin de Dios y solo de Dios. Solo de Él. Ahora, a diferencia de la vez anterior, Dios estaba entre ellos, estaba con ellos y estaba por ellos. Entre ellos, con ellos y por ellos. Y además, Dios claramente le había prometido a Israel por medio de Josué, yo entregaré la ciudad en tus manos. ¿Qué hizo Josué? Josué simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Nada más. Es decir, Josué obedeció a Dios. Pero la victoria fue de Dios. La batalla es de Dios y la victoria es de Dios. Josué y el pueblo de Israel simplemente fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo sus planes y su juicio en contra de esa ciudad. Eso por un lado. Les había dicho que quería comentar dos cosas acerca de esto que hemos leído. Ya vimos la razón de la victoria de Israel sobre Ai. La segunda, quiero que la veamos, y esto es también importante. Esto que hemos leído, hermanos, hace un momento, nos enseña y nos recuerda, entre otras cosas, algo que creo yo personalmente es muy, muy importante y cada uno de nosotros debemos tenerlo presente. Y es esto, la gravedad del pecado. La gravedad, repito, la seriedad y la manera en cómo Dios ve el pecado. Hay otros dos versículos que también nos brincamos hace un momento y quiero que lo leamos también en este momento. ¿Ok? Y es el versículo 23 en primer lugar. Versículo 23. Dice, solo al rey de Ai lo capturaron vivo y lo llevaron
ante Josué. Y el otro versículo es el versículo 29, que dice: entonces Josué atravesó al rey de Ai con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde, a la puesta del sol. Los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. ¿Te fijas? Israel mató a toda la población de Ai, unos 12,000 hombres, pero dejaron vivo al rey de Ai, los guerreros. Lo tomaron con vida, lo capturaron con vida y lo llevaron delante de Josué. Y Josué lo mató. Ya vimos la manera en que lo mató. Lo atravesó con un poste afilado y lo dejó colgado allí hasta la tarde a la puesta del sol. La semana pasada preguntaba yo esto y lo quiero volver a preguntar. ¿Qué viene a tu mente cuando lees en la Biblia cosas como esta? Algunas personas, o muchas tal vez, al leer cosas como estas, podrán o podrían pensar que eso es algo cruel y despiadado. Pero en realidad no es así. Esto que estamos viendo, cómo terminó la ciudad de Ai completamente destruida y todos sus habitantes muertos, y cómo Israel mató al rey de Ai, también nos recuerda, hermanos, algunas cosas. Y una de esas cosas, en primer lugar, es esta, y creo que ya lo mencionamos hace algunos domingos. Es esto, miren, estas batallas, hermanos, que estamos viendo aquí en el libro de Josué, y cómo el pueblo de Israel tenía que ir y acabar por completo con ciudades como Ai o Jericó y matar a todos sus habitantes. Estas batallas nos recuerdan la ira y el juicio de Dios, no sobre una nación en particular, en primer lugar, sino sobre el pecado. Lo que esto, repito, nos recuerda y nos enseña es eso, es el enojo, la ira de Dios y el juicio de Dios sobre el pecado. Estas batallas que estamos viendo, hermanos, no son batallas étnicas donde un pueblo determinado está empeñado en acabar con otros pueblos a su alrededor y en destruirlos por completo. No es así. En estos pasajes vemos a Dios, quien es soberano y quien es santo, ejecutando su juicio y su ira sobre el pecado y sobre la maldad y la perversión de naciones que se niegan a reconocerlo a Él como el único Dios vivo y verdadero y no quieren volverse a Él y no quieren arrepentirse de su pecado. En estos pasajes vemos a Dios ejecutando su juicio sobre el pecado y vemos a Dios usando al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, como instrumento para llevar a cabo sus planes o para ejecutar su juicio. Es eso, es eso. Como lo decíamos, no sé si la semana pasada, en estos pasajes lo que vemos es la batalla, la guerra, la lucha de Dios en contra del pecado. Estos pueblos, estas ciudades como la ciudad de Jericó y la ciudad de Ai, tuvieron tiempo. Dios pacientemente esperó a que se arrepintieran y se volvieran a Él, y no quisieron. Si lo hubieran hecho, el Señor les habría perdonado, pero no lo hicieron. Y tenemos el ejemplo de una mujer que vivía en Jericó, una mujer llamada Rahab, que ella tuvo temor de Dios y se volvió a Dios de todo corazón y Dios la perdonó. Y no solo a ella, sino a toda su familia. Así que lo que vemos en estos pasajes, a simple vista, podrá parecer algo cruel y despiadado, pero no es así. Vemos a Dios en su lucha contra el pecado y ejerciendo o ejecutando su juicio en contra del pecado y en contra de naciones que no quisieron reconocerlo a Él como el único Dios vivo y verdadero.
Pero en estos pasajes también vemos la gravedad del pecado, vemos la seriedad del pecado, hermano. El pecado es algo serio, serio, grave. Vemos cómo Dios a su vez ve el pecado, cómo Dios considera el pecado. El pecado a los ojos de Dios es algo horrendo, horrendo, que tiene que ser castigado y que tiene que ser arrancado completamente. Así que pasajes como este nos recuerdan también la seriedad y la gravedad del pecado. Y yo le ruego a Dios que el Señor nos ayude y nos permita a cada uno de nosotros ver el pecado, nuestro pecado, así como Dios lo ve, como algo horrible que tenemos que quitar de nosotros, que tenemos que destruirlo completamente. Pero vemos también en estos pasajes el fin que le espera a todo aquel que no quiera arrepentirse de su pecado ni volverse a Dios. Todos aquellos hombres y mujeres que no quieren arrepentirse de su pecado, ni volverse a Dios en arrepentimiento y fe, ni venir a Él por medio de Cristo Jesús, el fin que les espera será similar a lo que estamos viendo que sucedió con Ai y con Jericó. ¿Te fijas? Si lo vemos de esa manera, entonces estos pasajes que estamos viendo ya no pueden parecernos como algo cruel y despiadado, sino como una muestra de la gracia y de la misericordia de Dios que nos hace ver la seriedad y la gravedad del pecado y nos hace ver, nos lleva a darnos cuenta del fin que nos espera si queremos permanecer en nuestro pecado, si nos empeñamos en seguir pecando y no queremos voltear a Dios y venir a Él en arrepentimiento. Esa es una muestra de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero estos pasajes y particularmente el ejemplo del rey de Ai, ya leímos cómo terminó. Terminó colgado en un poste. Al ver al rey de Ai colgado en un poste, eso nos recuerda no solo la gravedad del pecado, no solo el fin que le espera a todo el que no quiera arrepentirse de su pecado, también nos recuerda, y esto también es una muestra de la gracia de Dios, nos recuerda a aquel con A mayúscula, a Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El ejemplo del rey de Ai colgado en un poste nos recuerda a aquel que fue colgado en un madero por tu pecado y por mi pecado, por tu culpa y por mi culpa. Nos recuerda a aquel que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. ¿Sabes para qué? Aquel que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Y sabes para qué? Para que ahora nosotros, tú y yo que estamos aquí, no tengamos que enfrentar el mismo destino del rey de Ai o el mismo destino de Acán. ¿Recuerdan cómo terminó Acán y toda su familia? Para eso vino Cristo, para eso se humilló, para eso se encarnó la segunda persona de la Trinidad. Y estando aquí en forma de siervo, dice el pasaje que ya mencioné, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó tu lugar allí en la cruz, tomó tu lugar, tomó mi lugar. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo no tengamos que enfrentarnos al mismo destino que el rey de Ai o el mismo destino de Acán. Y por si no lo recuerdas, o por si no lo sabes, o lo quieres olvidar, o no quieres ni pensar en eso, ¿sabes qué? Ese precisamente es el destino que tú y yo merecemos a causa de nuestro pecado.
Tú y yo merecemos terminar como Acán o como el rey de Ai. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, ya no es así. Dios envió a su Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo, dice la Biblia, sino que lo entregó por todos nosotros. Como una ofrenda, como un sacrificio por nuestro pecado. De modo que ahora que nosotros que estamos en Cristo, ya Dios no nos da lo que merecemos. Ahora nos da lo que no merecemos. Y lo que no merecemos es su perdón y su gracia y el derecho de ser llamados sus hijos. Pero Él nos los da y nos los da por pura gracia. Porque Cristo pagó en nuestro lugar. Pagó por nuestra culpa. Y eso entonces nos lleva al siguiente punto que quiero que veamos. La batalla en contra de Ai ya había terminado. Ya vimos cómo terminó. Israel salió vencedor. Destruyeron la ciudad, mataron a todos los habitantes, la quemaron la ciudad. No quedó nada de eso, excepto el botín. Ahora sí, el Señor les permitió quedarse con el botín. Pero la batalla ya había terminado. La batalla, pero no la guerra. Había por delante más batallas a las cuales Israel tenía que enfrentarse. Había más tierra que conquistar. Le esperaba a Israel más batallas. La guerra no había terminado. Repito, faltaban más batallas para conquistar toda la tierra. Pero ahora entonces vemos al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué haciendo algo que es de vital importancia en medio de las batallas. Mira, la situación es esa. Ya habían librado 2 batallas en contra de Jericó y en contra de Ai. Venían por delante más batallas, pero en medio de esas batallas, de las que ya habían hecho y de las que venían por delante, Josué, como líder por mandato del Señor, lleva al pueblo a hacer algo, repito, que es vital para el pueblo de Dios en medio de las batallas. Vamos a leerlo, versículo 30. Luego Josué, ¿qué hizo? Construyó un altar al Señor Dios de Israel. ¿Te fijas? Josué, por mandato de Dios, lleva al pueblo de Israel a rendirle culto a Dios. Por eso es que construyeron un altar. Y dice que lo hicieron ¿en dónde? En el monte Ebal. Seguimos leyendo. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. Y esto es lo que dice, y ahorita vamos a leerlo. ¿Ok? Esto es lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel tiempo atrás. Háganme un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajados con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después, todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en 2 grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo, óigalo, todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. ¿Te fijas? Repito esa parte, ¿eh? Dice, todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Y entonces vienen las preguntas, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo Moisés les dio estas órdenes al pueblo de Israel? Vamos a verlo. Vamos a el libro de Deuteronomio en el capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11.
Versículo 29. Aquí vemos a Moisés, todavía vivía Moisés, todavía estaba como líder de Israel. Vemos a Moisés dándole instrucciones, las instrucciones de las que leímos en Josué capítulo 8. Ajá. Y dice el versículo 29, cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. 30. Y hace la aclaración, dice, esos dos montes se encuentran al occidente del río Jordán, en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca de la ciudad de Gilgal, a poca distancia de los robles de More. Y miren, 31, estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella, óyelo, asegúrate de obedecer todos los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Ahora vamos a brincarnos aquí mismo en Deuteronomio al capítulo 27, por favor. Deuteronomio capítulo 27. Dice así, versículo 1. Entonces Moisés y los líderes de Israel le dieron al pueblo la siguiente orden: obedece todos los mandatos que te entrego hoy. Cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, óyelo, erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. Escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones una vez que hayas cruzado el río para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como te prometió el Señor, Dios de tus antepasados. Después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte. ¿Cuál monte? Ebal. Y recúbrelas con yeso, tal como te lo ordeno hoy. Luego edifica allí un altar al Señor tu Dios con piedras enteras y en su forma original. No des forma a las piedras con ninguna herramienta de hierro. 6. Edifica el altar con esas piedras sin labrar y úsalo para presentar, óyelo, ofrendas quemadas al Señor tu Dios. También sacrifica allí ofrendas de paz y celebra ante el Señor tu Dios comiendo hasta quedar satisfecho. Escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Hasta ahí, ¿se fijan? Entonces, lo que hizo Josué, que vemos en el capítulo 8 de Josué, si quieren regresen allí, fue seguir las instrucciones de Dios por medio de Moisés, cuando les dijo que una vez que estuvieran ya del otro lado del río Jordán y estuvieran en la tierra de Canaán, tenían que levantar un altar al Señor en el monte Ebal, allí en el lugar donde ya hemos leído. Ajá. Ahora miren, a ver, vamos a ver si pusieron atención a lo que hemos leído. En Josué y en Deuteronomio también, ¿sale? Se mencionan dos montes. ¿Cuáles montes? Monte Ebal y el otro, ¿cuál es? El monte Gerizim, ¿ok? Dos montes, ténganlos en mente, monte Ebal y monte Gerizim. El pueblo ya bajo el liderazgo de Josué, que los llevó a ese lugar, que por cierto, tuvieron que trasladarse cierta distancia, todo el pueblo de Israel se trasladaron para llegar a ese lugar, al pie de estos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, y levantar o construir el altar y rendirle culto a Dios. Todos, mujeres y niños. Todos. ¿Ah? Bueno, el pueblo, dice aquí en Josué 8, el pueblo fue dividido en dos grupos. ¿Ah? La mitad del pueblo se pusieron a los pies, por decirlo así, del monte Ebal, y la otra mitad a los pies del monte Gerizim. En medio de ellos, en un valle, en medio de un grupo y de otro grupo, estaban los sacerdotes con el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. ¿Se fijan? El pueblo a los lados y Dios en medio, en el centro, donde debe de estar Dios. En el centro. Iban a rendirle culto a Dios.
Y en todo culto a Dios, ¿sabes quién debe estar en el centro? Dios. Estando allí ya, en ese lugar, la mitad del pueblo a los pies del monte Ebal y la otra mitad a los pies del monte Gerizim, Josué y los ancianos de Israel tenían que leer delante del pueblo dos cosas. ¿Cuáles eran? Las bendiciones y las maldiciones. ¿Ah? Delante del monte Gerizim tenían que leer las bendiciones y delante del monte Ebal tenían que leer las maldiciones. Bendiciones y maldiciones que tenían que ver con la ley de Dios. Ahora, en ese altar que construyeron a los pies del monte Ebal, tenían que ofrecer ¿cuántas ofrendas? ¿O cuántos tipos de ofrendas? Tenían que ofrecer dos tipos de ofrendas. Tenían que ofrecer ofrendas quemadas, es decir, holocaustos, sacrificios por el pecado, y tenían que ofrecer ofrendas de paz. No es lo mismo. Ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Así que Josué tenía que construir un altar y en ese altar tenían que ofrecerse las dos ofrendas mencionadas. Y otra vez la pregunta, ¿en dónde debía estar ese altar? En el monte Ebal. La lógica, a ver cómo lo ven ustedes, la lógica nos diría que el altar debía estar en el monte donde se leerían las bendiciones y no las maldiciones. Pero el altar, de acuerdo a las órdenes de Dios, tenía que estar en el monte Ebal. Y allí en el monte Ebal se tenían que leer las maldiciones. Y eso, hermano, no es casualidad. Eso tiene mucho simbolismo y mucho significado. Allí, mira, en el monte Ebal, repito, en el monte Ebal, allí donde la lectura de la ley de Dios le recordaba al pueblo de Israel la maldición por no cumplir a la perfección la ley de Dios, allí en ese lugar, primero debían presentarse las ofrendas quemadas, los holocaustos, es decir, los sacrificios por el pecado. Allí, en ese lugar, en donde se leían las maldiciones, allí debía ser derramada la sangre de animales inocentes y sin defecto. Allí, en ese lugar donde se leían las maldiciones, allí el animal sacrificado debía ser quemado y al hacerlo, ¿sabes qué dice la Biblia? Cuando el animal sin defecto era sacrificado y quemado, dice la Biblia que Dios percibía un olor grato. ¿Y sabes por qué Dios percibía un olor grato? Porque esa ofrenda significaba que el pecado había sido cubierto. Se había presentado una ofrenda por el pecado había sido tratado como el Señor mandaba que debía tratarse y el pecado había sido cubierto. De modo que cuando ese animal era quemado, Dios lo percibía como un olor grato. El pecado era cubierto, el pecado era perdonado y la comunión con Dios era restaurada. De modo que después de presentar las ofrendas quemadas o los holocaustos o los sacrificios, después de eso, ¿sabes qué presentaban? Las ofrendas de paz. Y las ofrendas de paz lo hacían para celebrar que la comunión con Dios ahora había sido restaurada. Porque el pecado rompe, el pecado estropea, el pecado daña la relación con Dios. Y por eso después de los holocaustos presentaban las ofrendas de paz para celebrar que la comunión con Dios había sido restaurada. Hermano, ¿lo ves?
¿Puedes verlo? Mira, primero debían ofrecer las ofrendas quemadas, los sacrificios, para tratar con el pecado de la manera que Dios mandaba que debía de tratarse y establecer, una vez que presentaban las ofrendas quemadas, se establecía la justicia de Dios, el perdón de Dios. Y después de eso, entonces presentaban las ofrendas de paz para celebrar precisamente eso, la justicia y el perdón de Dios. Ahora, esto nos recuerda algo. Y es esto. Grábatelo, llévatelo. No podemos, de hecho es imposible, no se puede estar en paz con Dios sin antes recibir la justicia de Dios. Imposible. No se puede. Romanos 5.1, ¿lo sabes? Algunos se lo saben de memoria. Romanos 5.1 en la traducción de la Reina Valera. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es el orden. Primero la justificación, primero la justicia de Dios y después la paz con Dios. No hay otra manera, no se puede. Es imposible tener paz con Dios sin antes haber sido declarados justos delante de Él. Por eso es que primero debían presentar las ofrendas quemadas y tratar con el pecado y sacrificar el animal sin defecto y entonces después de eso presentar las ofrendas de paz. Y obviamente esto nos recuerda algo. Y le doy gracias a Dios porque nos permite ver esto hoy, precisamente que vamos a celebrar la Cena del Señor dentro de un momento. Esto nos recuerda que la sangre de Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, es el único medio por el cual podemos ser aceptados por Dios y estar en paz con Él. Si tú estás en Cristo, si has venido a Dios por medio del único camino que hay, que es Cristo Jesús, y has puesto tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, como único y suficiente Salvador, y ahora lo crees de todo corazón, que Él tomó tu lugar, que Él murió en la cruz en tu lugar, que pagó por tu pecado, que Él murió por tu culpa. Si tú lo crees, si tú lo reconoces como Señor, Dios te ha declarado justo delante de Él. Y si eso es así, ahora tú puedes tener toda la seguridad de que estás en paz con Dios. Aquellas palabras que ya hemos leído en Josué al final del capítulo 7, cuando dice Dios ya no estuvo enojado con el pueblo o con Israel, pueden aplicarse ahora a ti y a mí que estamos en Cristo Jesús. Ahora Dios ya no está enojado ni contigo ni conmigo, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Pero tenemos que decir la otra parte y tenemos que hacerlo. Y esto también es un acto de misericordia. Si tú no estás en Cristo, si tú que estás aquí no estás en Cristo, si te empeñas en no querer reconocer tu pecado, si te empeñas en no aceptar tu pecado y en no alejarte de tu pecado, si te empeñas en no querer reconocer a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador y como el Señor de toda la tierra, como el Señor de tu vida, si no quieres hacerlo, si tú dices, está bonito todo lo que dicen, pero yo me quedo como estoy, a mí no me molesten con eso, puedes quedarte así, pero tengo que decirte esto, el fin que te espera será muy similar a lo que hemos visto que sucedió con Acán y con el rey de Ai y con la ciudad de Jericó y con la ciudad de Ai. Va a llegar el día, óyelo bien, va a llegar el día en que Dios mande su juicio en contra de todos aquellos que no quisieron arrepentirse y no quisieron volverse a Él y serán completamente destruidos.
¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que no van a ser destruidos completamente. Porque su fin será el lugar de fuego y azufre que la Biblia llama infierno, y el tormento que sufrirán allí por toda la eternidad es indescriptible. ¿Ves? Como cuando lo vemos desde este punto de vista, desde esta perspectiva, ya no nos parece como algo cruel y despiadado. Ahora, al leer pasajes como este, podemos agachar nuestra cabeza, orar a Dios y decirle: Padre, gracias. Porque ese era mi destino, el mismo destino del que leemos que pasó con Jericó y con Ai y con todos los habitantes. Eso es lo que yo merezco. Lo que le pasó a Acán y al rey de Ai, eso es lo que yo merezco a causa de mi pecado. Pero eres bueno, Señor, eres misericordioso. Y tú trataste con mi pecado en la persona de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Mi pecado, mi maldad, fueron puestos sobre Él. Y Él recibió el castigo que yo merezco. Vamos a seguir leyendo en Josué y vamos ya terminando. Josué capítulo 8, versículo 34 ahora. Dice así, versículo 34. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en la asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Había un pacto entre Dios y su pueblo. De hecho lo hay. Hay un pacto entre Dios y su pueblo. Ahora nosotros formamos parte de este nuevo pacto entre Dios y su pueblo, y el mediador de este nuevo pacto es nuestro Señor Cristo Jesús. En aquel entonces el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Moisés o de Josué, estaba bajo el antiguo pacto, pero había un pacto entre Dios y su pueblo. Dios siempre fue fiel y siempre ha sido fiel a su pacto. Pero vemos también en estos pasajes, vemos la gracia y la misericordia de Dios al perdonar a su pueblo que había roto su pacto. ¿Recuerdan? Con el pecado de Acán, Israel había roto el pacto con el Señor. Ya lo leímos en el capítulo 7, se nos dice el Señor 2 veces: Israel ha roto mi pacto. Ellos habían roto el pacto con Dios. Así que vemos la gracia y la misericordia de Dios al perdonar a su pueblo que había roto su pacto con Él. Y vemos la gracia y la misericordia de Dios al darle la oportunidad a su pueblo de renovar su pacto. Lo que vemos que hizo el pueblo de Israel allí, en ese lugar, a los pies del monte Ebal y del monte Gerizim, delante del arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, es eso. Lo que Israel hizo en ese día fue renovar su pacto con Dios. Dios les dio, mira, Dios es tan bueno, tan misericordioso y lleno de gracia, que no solo los perdonó, sino que les dio la oportunidad de renovar su pacto. Y dice que Josué les leyó tanto las bendiciones como las maldiciones. No lo vamos a hacer ahora, pero te animo, de hecho te pido que lo leas en Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28. Tú vas a leer exactamente las bendiciones y las maldiciones de las que se están hablando aquí.
Mira, vamos ahí, no lo vamos a leer todo, pero vamos ahí nuevamente a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio 27. Leímos hace un momento hasta el versículo 8. Ahora mira, versículo 9, dice así. Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras. Escucha en silencio, oh Israel, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Por lo tanto, obedece al Señor tu Dios cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. ¿Te fijas? El llamado de Dios para su pueblo era obedece, obedece. ¿Qué cosa? Todos los mandatos y decretos que te entrego hoy. Ahora, enseguida les dice el Señor a Israel por medio de Moisés, si no obedeces, vendrán sobre ti estas maldiciones, pero si obedeces, vendrán sobre ti estas bendiciones. Ajá. Ese es el contexto de estos capítulos. Mira, versículo 11. Ese mismo día Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden. Cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan y de Neftalí subirán al monte Ebal y proclamarán una maldición. Eso fue lo que hizo Josué. Ya lo leímos en el capítulo 8. Ajá. 14. Entonces los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel, y aquí vienen, mira, las maldiciones y las bendiciones. Versículo 15, maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos, productos de artesanos, son detestables al Señor. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá, amén. Y si seguimos leyendo, vas a darte cuenta cómo siguieron mencionando las maldiciones. Y al final de cada una, el pueblo decía, amén. Eso fue exactamente lo que hicieron bajo el liderazgo de Josué, lo que hemos visto ya en el capítulo 8 de Josué. Al decir amén, estaban renovando su pacto con Dios. Ellos estaban de acuerdo. ¿Qué significa la palabra amén? Así sea. Cuando decimos amén, estamos dando nuestro consentimiento o estamos diciendo, en otras palabras, que estamos de acuerdo con lo que hemos escuchado. Lo que hizo el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué, que hemos leído en el capítulo 8, fue renovar su pacto con Dios. Así que vemos ahí en Josué capítulo 8, ya al final del capítulo 8, lo que sucedió allá a los pies del monte Ebal y del monte Gerizim, con ese altar que construyeron al Señor, Dios de Israel, con las ofrendas que presentaron delante de Dios, ofrendas quemadas y ofrendas de paz, con la lectura de la ley de Dios a todo el pueblo de Israel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vemos lo que fue el primer culto de Israel en la tierra de Canaán. El primer culto de Israel en la tierra de Canaán. Y todo lo que Josué y el pueblo de Israel hicieron allí ese día, en ese lugar, como lo mencioné hace un rato, todo lo que hicieron en ese culto al Señor giró en torno a Dios y a su palabra. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, en primer lugar, lo hicieron por obediencia a Dios. Dios se los había ordenado años atrás por medio de Moisés. Cuando cruces el río Jordán, vas a hacer esto y esto. Lo hicieron por obediencia a Dios. Había una orden previa dada por Dios a Israel por medio de Moisés. De modo que Josué, como buen líder, hizo lo que Dios le había ordenado. Nada más. Aparte de que lo hicieron por obediencia, lo hicieron por gratitud. Por gratitud a Dios. Para mostrar su gratitud a Dios, porque Dios los había perdonado.
porque Dios les había dado la victoria, porque Dios estaba con ellos, entre ellos y por ellos. Lo hicieron por gratitud a Dios. Y en tercer lugar, lo hicieron para recordar y para renovar su pacto con Dios, que es lo que hemos visto ya. Así que, ahí está. La pregunta es, y a lo mejor algunos se están preguntando, bueno, esto está muy bien, pero ¿y? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Bueno, quiero mencionar algunas aplicaciones brevemente. Mira, hermano, hermana, y también las personas que están aquí, que aún no están en Cristo, y aclaro, y lo digo con todo respeto, si no estás en Cristo, si no has reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no podemos considerarte hermano o hermana, y por lo tanto no debemos llamarte hermano o hermana. Ahora la exhortación es a que vengas a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y hallarás en Él perdón de pecados. Y Dios te dará el derecho de ser llamado su hijo. Y cuando eso pase, habrá evidencias. Y entonces podremos llamarte hermano o hermana. Mira, cada semana nosotros nos reunimos en este lugar. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para alabar a Dios. En otras palabras, para rendirle culto a nuestro Dios. Para eso nos reunimos cada semana. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo haces? Hermano, hermana, lo hacemos por las mismas razones por las que Israel lo hizo en aquel lugar allá a los pies del monte Ebal y del monte Gerizim. Lo hacemos por obediencia a Dios. Dios así lo manda. Lo hacemos por gratitud a Dios. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos por eso, por gratitud a Dios. La persona, y lo digo sin afán de molestar, la persona que no tiene interés en estar aquí, es muy probablemente que no tenga en su corazón verdadera gratitud por Dios. Y lo hacemos también para recordar y renovar cada semana, óyelo bien, para recordar y renovar cada semana nuestro pacto con Dios. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, sea que la leamos aquí o sea a la hora de la predicación de la palabra, cada hora, ¿qué haces cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Qué haces? Puedes decir frecuentemente amén, como leímos que hizo el pueblo de Israel cuando se leyeron las maldiciones y las bendiciones. Aunque no lo digas así a voz abierta, pero en tu corazón o en tu mente, puedes decir frecuentemente amén, amén. Cuando lo haces, de alguna manera estás renovando tu pacto con Dios. Estás diciéndole a Dios, Señor, estoy de acuerdo con eso. Así que para eso, o por eso nos reunimos cada semana, por obediencia a Dios, por gratitud a Dios y para recordar y renovar nuestro pacto con Dios. Hermano, hermana, míralo, esto es bien importante. Esto es, otra vez, es vital para la vida cristiana. En medio de las batallas que forman parte de la vida cristiana, óyelo bien, en medio de las batallas a las que te enfrentas cada día, es de vital importancia reunirte con el pueblo de Dios cada semana para adorar a Dios y escuchar la voz de Dios. Es de vital importancia. Es importantísimo rendirle culto al Señor. Es importantísimo escuchar la voz de Dios y obedecerla y someternos a Dios y a su palabra. De hecho, mira, estar aquí cada semana adorando a Dios
escuchando la voz de Dios y diciendo amén a la palabra de Dios, es parte de la batalla. Estar aquí, y yo le ruego a Dios que lo veamos todos de esa manera, estar aquí cada semana adorando a Dios y escuchando la voz de Dios y diciendo amén a la palabra de Dios, es parte de la batalla. Y cuando un creyente no quiere congregarse, lo que está haciendo es dejar de luchar. Lo que está haciendo es dejar de batallar. Lo que está haciendo es rendirse ante el enemigo. Prefiere estar en paz con el enemigo que estar en paz con Dios. No cometas el error, hermano, hermana, no cometas el error que cometió Josué y el pueblo de Israel la primera vez que fueron a atacar a la ciudad de Ai. ¿Recuerdas cuál fue el error? Cuando los derrotaron de manera humillante, ¿cuál fue el error? Minimizaron la batalla y subestimaron al enemigo. Creyeron que con unos pocos hombres sería suficiente para derrotar al ejército de Ai. No cometas el mismo error. No creas, óyelo bien, no creas que puedes permanecer de pie en medio de la batalla sin congregarte regularmente aquí cada semana. No puedes. No cometas el error de decir, bueno, no, yo creo que no está mal si voy de vez en cuando o si voy 2 veces al mes. Con eso es suficiente. No es así. No es así. No cometas tampoco el error de creer, bueno, y decir, bueno, pues yo sí, cada semana estoy allí. No cometas el error de creer que solo por el hecho de estar aquí cada semana, con eso ya es suficiente. De decir, bueno, ya fui, ya estuve allí, canté, oré, ofrendé, me aguanté 1 hora de predicación con el pastor Valentín, que ya cómo se tarda, y en la semana no hago nada. Ya con lo que escuché el domingo, ya con eso es suficiente. No es así. No creas que nada más leyendo unos cuantos versículos de la Biblia al día, con eso vas a estar firme en medio de la batalla. No es así. No creas que basta o es suficiente con estar aquí, pero el miércoles en la reunión de oración, bueno, ahí no hay problema. Ahí, pues, que vayan los demás, los más espirituales o los más santurrones, pero yo con eso aguanto, de un domingo a otro, con eso aguanto. No es así. No minimices la batalla, no menosprecies, se me fue la palabra, no menosprecies al enemigo, no subestimes al enemigo. Óyelo bien, óyelo bien. No es una pérdida de tiempo estar aquí, y me temo que algunos pueden llegar a pensar eso. Qué pérdida de tiempo estar allí. El miércoles 1 hora estar allí en la oración, pues mejor lo aprovecho y hago otras cosas. No es, óyelo bien, no es una pérdida de tiempo estar aquí cada domingo ni estar en la reunión de oración. No es. No menosprecies las cosas de Dios, no menosprecies a Dios y no subestimes ni la batalla ni al enemigo. Porque nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quiénes devora?
a los que están confiados creyendo que, pues ya con que lea un versículo al día, ya con eso es suficiente. Ya con que vaya el domingo y esté allí, con eso es suficiente. No es así. No es así. Y para los varones que estamos aquí, sobre todo para los que tienen hijos pequeñitos, la recomendación es esta, y esto ya termino con esto. Cada semana, cada domingo, haz lo que hizo Josué cuando iban a la batalla en contra de Ai. No sé si lo notaste o te diste cuenta, pero dice que Josué, después de recibir las instrucciones de Dios, se levantó temprano, muy de mañana, y despertó a sus hombres. Ese es un buen líder, ¿eh? Se levantó temprano antes que todos, se preparó y levantó o despertó a sus hombres. Haz lo mismo con tu familia, con tus hijos. Cada semana, tú levántate temprano, y yo sé que cuesta, yo lo sé. Levántate temprano, prepárate, levanta a tu familia, prepárense juntos y vengan a este lugar a rendir culto a Dios. Pónganse de pie, vamos terminando.